y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos en nombre del Señor que nos da el tiempo, la oportunidad y la ocasión esta mañana de poder estudiar la santa y bendita palabra de Dios. Y hace 8 días iniciábamos con este tema que pretendo hoy seguir en su segunda parte, que he titulado Lo que aprendimos y recibimos de Cristo, parte 2. Hemos visto ya las 2 primeras partes de esta escritura, amados hermanos, donde pudimos analizar o aprender o estudiar todo aquel que es verdadero y todo aquel que es digno. Y veíamos que esto nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel y verdadero, que Él es honesto. Pero esa palabra de honestidad quiere decir dignidad, así que toda dignidad está en la persona de Cristo Jesús nuestro Señor. El solo hecho de pensar y de reflexionar en todas las características que Filipenses viene tratando hasta el momento en sus 4 capítulos, han de espabilar la vida del creyente, han de hacerle mover, han de hacerle pensar, han de hacerle reflexionar. Pero si usted anhela una estabilidad espiritual, si usted anhela una profundidad en el Señor, bien, yo le animo a que busque algo mayor que una reflexión bíblica dominical. Yo le animo a que usted pueda estudiar la palabra del Señor a diario en su casa, con su familia. Solo aquel que considera la importancia de estos asuntos enumerados aquí en estos 2 versículos por Pablo y realiza una ampliación de ellos, obtendrá una visión más clara de su Creador, una visión más clara de su Hacedor, una visión más clara de aquel que da toda ansiedad, toda duda, toda preocupación por el día de mañana. Solo el hecho de pensar en hacer aplicación de estos temas en nuestras vidas nos deja entrever una vida que disfruta la paz de Cristo, nos deja entrever una vida que sobrepasa todo entendimiento de esta tierra, todo entendimiento natural, y empieza a comprender las cosas naturales y espirituales. Esto es lo que tiene Pablo en mente al mencionar estas cualidades de nuestro Señor en primera instancia. Y hoy veremos las siguientes 2: todo lo verdadero y digno, todo lo justo y todo lo puro es lo que vamos a ver hoy. Todo lo justo y todo lo puro. Esta palabra justo en principio se refiere a uno conforme al estándar del carácter de Dios, y es lo que Dios ha deseado con cada uno de nosotros, que usted y yo, amados hermanos, seamos conformados al carácter de Cristo, que su carácter sea el carácter de Cristo, que la personalidad de Cristo, que sus características, que sus atributos empiecen a reflejarse a través de su vida. Este es el propósito de Dios, de su palabra y del Evangelio en nosotros. De este modo que nosotros podamos llegar a ser llegar a ser personas más honestas, llegar a ser personas más dignas del Evangelio. Cuando una persona se halla fiel y justa delante de Dios en su propia conciencia, como lo dice la palabra, podrá levantar entonces manos santas sin ira ni contienda. Qué importante es esto al momento de venir a la iglesia. Qué importante es este punto al momento de usted adorar a Dios, que usted tenga la conciencia tranquila, la conciencia limpia en este momento, de poder levantar sus manos a Dios sin ira, sin contienda, y poderle decir: Dios, aquí estoy para ofrecer mi vida a ti en adoración, para adorar a aquel que vive, al que reina, al único y sabio Dios. Que usted y yo podamos abrir nuestro corazón en plena adoración a nuestro Rey, ya que hemos dispuesto este tiempo y que esta iglesia abre sus puertas domingo a domingo para exaltar el nombre del que vive. El propósito del Evangelio es que usted viva una vida honesta delante de Dios, para que su relación con Dios sea una relación transparente, sea una relación tranquila, en paz, como cantábamos esa hermosa alabanza.
Generalmente se considera a un hombre justo, a un hombre bueno, a aquel que observa la palabra de Dios para ponerla por obra, para cumplirla en su vida, en su día a día. Pero lo cierto es que nadie ha podido cumplir la palabra de Dios, nadie pudo cumplir la ley de Dios. Esto nos muestra que toda nuestra esperanza para ser justificados y para ser perdonados de nuestros pecados recae única y exclusivamente en la soberanía de Cristo, recae únicamente en la obra expiatoria de Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. El dilema aquí, amados hermanos, no es que Cristo pueda perdonar nuestros pecados y presentarnos justificados delante de Dios, y que Él mismo coloque en nosotros el anhelo de servirle y el anhelo de honrar su nombre y su verdad y el evangelio de Cristo. El dilema aquí, amados hermanos, es cómo seremos todos nosotros juzgados por Dios, cómo el hombre será juzgado por Dios. Ese es el dilema aquí, amados. El Antiguo Testamento muestra que la palabra justo hace mención a una caña de medir. ¿Recuerda usted a Noé recibiendo las instrucciones de Dios y harás el arca con estas medidas, con estas otras medidas? ¿Recuerda usted la visión de Jeremías donde Dios le decía, y el templo tenía tantas medidas de ancho, de alto, y sus puertas medían tanto? Esto evoca, amados hermanos, que somos medidos de acuerdo al estándar de Dios. Por ende, ninguno de nosotros vamos a salir bien librados de esto, amados. Se refiere a la naturaleza de Dios. Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es puro, Dios es santo. Es más, la palabra del Señor dice que Él es santo, santo, santo. Ese es su carácter, ese es el Dios a que usted y yo adoramos, ese es el Señor a quien Dios nos ha permitido rendir nuestras vidas en adoración, reconociéndole a Él como Señor. Usted ha entregado su vida a un Dios que es santo, usted ha entregado su vida a un Dios que es puro, eternamente puro. Él mide nuestras vidas con su medida de la ley, con su medida de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos quebrantado la palabra de Dios? Todos necesitaríamos ser juzgados por esto, amados hermanos. Porque no hablaríamos de un Dios justo si Él no pagara conforme a nuestras iniquidades. Reflexionemos un poco sobre esto, amados hermanos. ¿Qué es que seamos nosotros medidos de acuerdo al estándar de Dios? Y es que todos nosotros somos medidos en ese estándar que Jesús llamó al Padre, Padre justo, porque Él juzgará con justicia. Y Jesucristo mismo en la Biblia es llamado Jesucristo juez justo. Así que nuestro Dios es un Dios justo. El Dios al que usted le sirve es un Dios justo que juzgará todas las cosas con justicia, con rectitud, con la rectitud de su palabra. Salmo capítulo 19 dice que su palabra es recta, dice que su palabra es perfecta, y a través de su palabra usted y yo vamos a ser juzgados, amados hermanos. Así que nuestro Dios es justo, pero no en el sentido en el que el ser humano lo comprende. Para el ser humano justicia es equidad, y eso no es así. Todos demandan a un Dios que sea equitativo, que reparta a todos por igual. Y por eso la gente dice, pero si salvó a unos, ¿por qué no va a salvar a los demás? Porque es que eso no es justicia, eso es simplemente equidad. La justicia de Dios es más bien que Dios pagará con justa retribución toda violación a su pacto, toda violación a su ley, que Dios pagará la retribución a toda desobediencia de su palabra. Ese es Dios justo, esa es la característica de la justicia de Dios. Y eso es lo que expresa la Biblia, que Dios pagará a cada uno según su maldad. Esto quiere decir
que como ningún ser humano puede ser justo delante de Dios por su propio esfuerzo, por sus propias tareas, por sus propias obras, entonces Dios atribuyó libremente en la vida y en la justicia de Jesucristo la justificación a aquellos que lo reciben a Él por fe. Es la única manera en que nosotros podamos ser justificados delante de Dios, en el momento en que Dios nos mida por medio de la palabra de Dios. Solamente analicémoslo por un segundo. ¿Cuántos de nosotros cumplimos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios por prioridad? ¿Cuántos de nosotros le damos el verdadero valor a la Escritura y a la palabra, a la Biblia? Hablábamos también de esto hace 8 días. Pero la verdad, amados hermanos, es que hemos rebajado no solamente la Escritura a un nivel totalmente inferior. Hemos rebajado tanto la Escritura como la misma deidad de Dios. Hemos rebajado la santidad de Dios. Hemos rebajado el carácter de Dios a algo tan simple, tan vil y tan llano que no es ni siquiera digno de personas pensantes, de personas inteligentes. ¿A quién se le ocurriría bajar toda la divinidad de Dios, toda la santidad de Dios a asuntos meramente humanos? Bajar la santidad de Dios y su divinidad y su gloria en animales, en figuras, en estatuas, en personas. ¿A quién se le ocurriría eso? No podemos hacer nosotros igual. Dios tiene santidad, Dios es santo, Dios es justo, Él es fiel y verdadero, Dios es puro, a Él sea la gloria en la iglesia, amén. Usted y yo necesitamos ampliar nuestra visión de Dios. Usted y yo necesitamos conocer cada vez más a Dios por medio de la Escritura. Ellas nos reflejan quién es Cristo y Cristo nos refleja quién es el Padre. Pero necesitamos conocerlo a Él para saber quién es Dios. ¿Por qué el mundo está desesperanzado? ¿Por qué hay tantos creyentes que sucumben en la fe? Porque desconocen el Dios al cual sirven. Porque no conocen a ese Dios al cual le han entregado su vida. Pero lo cierto es, amado hermano, que usted y yo le hemos entregado nuestras vidas al Creador del cielo y de la tierra, en cuya majestad habita toda criatura. Él lo llena todo en todos. Pero necesitamos conocer el carácter de Dios en nosotros para que el carácter del pecador sea transformado por la obra misericordiosa de Dios. Esto se llama gracia, la gracia de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 3, por favor, vaya allí, versículo 24. Dice la palabra del Señor allí, la voy a leer según la Biblia de Latinoamérica. Pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama gracia de Dios. Todos fuimos redimidos por pura gracia de Dios, donde Dios tuvo misericordia de nuestras vidas y nos salvó. El verso 25 dice: Dios lo puso a Jesús como víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Si demuestra a Dios cómo nos hace justos, perdonándonos los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, verso 26, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Él, que es justo, nos hace justos y santos por la fe propia de Jesús. Jesucristo, al venir a la cruz del Calvario, Jesucristo al venir a esta tierra y despojarse de su gloria y hacerse hombre y despojarse de la gloria de Dios y tomar la semejanza de hombre y morir en esa cruz por obediencia. Jesucristo tenía un solo objetivo al entregarse en la cruz del Calvario, y es que usted y yo fuéramos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Ese era su objetivo. Jesucristo no se iba a entregar en la cruz para quedar en la tumba, no, señores.
Lo que pasa es que nosotros conocemos el desenlace de la historia y sabemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero pasamos por alto que Jesucristo tenía un solo objetivo y era perdonar al ser humano de su maldad y de su pecado. Ese era el propósito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo, estando allí, le dijo al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque Jesucristo sabía que el Padre lo levantaría de entre los muertos y habría vida para un pueblo que lo alaba y que lo glorifica, y habría perdón para las personas que se postrarían delante de Dios rogando por misericordia de Dios. Jesucristo sabía que a través de la resurrección de entre los muertos, que a través de la muerte en la cruz del Calvario, habría perdón para la raza humana. Jesucristo lo sabía y Él tenía fe en Dios. Esa era la fe de Jesucristo. Esa fe ahora habita en su corazón para que usted y yo seamos salvados de la condenación eterna. Solamente así, mis amados hermanos, solamente de esta manera. Así que el que quiera ser salvo, que ponga sus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. En realidad, lo que esto nos deja ver, amados hermanos, son dos posiciones en el ser humano. Cuando el ser humano se ve expuesto ante la gracia de Dios y ante la misericordia de Dios y ante el perdón de Dios, solamente genera dos resultados. El primero de ellos es la de un hombre que sabe que ha pecado, que se apercibe culpable a sí mismo y reconoce que la ira de Dios será el justo juicio de Dios sobre él y sobre todo el mundo. Cuando una persona sabe que Dios pagará justamente y retribuirá justamente, con equidad, con justicia, con rectitud, esta persona sabe también que ha quebrantado la ley, que ha quebrantado la palabra de Dios y que por ende lo único que le espera es un castigo por su pecado y por su maldad. Entregando, al igual que Jesucristo, su vida en las manos del único que lo podrá resucitar de entre los muertos para una gloria postrera. Ese es el primer resultado que tiene, el vernos expuestos ante la gloria y ante la gracia de Dios. Pero en segunda instancia, el segundo resultado que puede haber es que otra persona que no le importa pecar contra Dios abiertamente, que no se siente culpable por ello y que peor aún piensa que le va a ir bien cuando peca en contra de Dios. Este pensamiento es un pensamiento impío. Ese pensamiento es un pensamiento que se aleja de la gracia de Dios. Entonces, podemos escoger fácilmente. O sabemos y reconocemos que por nuestros pecados merecemos ser castigados, o simplemente ignoramos y tapamos nuestros pecados como vimos hace 8 días y pretendemos seguir caminando a diario sin reconocer a Dios, sin reconocer sus pecados. Pero el que opta por el primer camino reconocerá delante de Dios sus pecados, esperando que Jesucristo pueda, y de hecho lo hará, perdonar nuestras maldades. Lo que pasa aquí, amados hermanos, es que nuestros pecados rechazan la gracia de Dios. Nuestros pecados rechazan al único justo, pero su gracia acerca su justicia a nuestras vidas. Y su justicia es que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, porque era la única manera en que nuestros pecados podían ser perdonados. Cuando nosotros le rechazamos, Él nos atrajo, Él nos sedujo, Él derramó su gracia sobre nosotros y nos otorgó la posición de hombres justificados por Dios. Pero esto evidencia simplemente, amados hermanos, que hay una distinción entre el hombre justo y el que justifica.
Para que el justo llegue a ser justificado realmente, debe tener una relación con aquel que lo puede justificar. Debe tener una relación estrecha, debe tener una relación viva, debe tener una relación diaria y cotidiana con aquel que lo puede justificar, es decir, ser uno con él para ser justificados en él. Vuelvo lo digo, estar en él para ser justificados en él. Es estar de acuerdo con lo que Dios quiere. Esto genera a su vez una relación correcta entre Dios y nosotros. Una relación entre aquel que nos puede limpiar de nuestros pecados y nosotros que necesitamos ser limpiados de nuestros pecados. Por lo tanto, el único medio y el único camino que tenemos para poder ser perdonados de nuestros pecados y de nuestras maldades es el evangelio de Jesucristo. El único evangelio que puede perdonar el pecado de la humanidad se llama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más puede perdonar al ser humano. El único que predica el perdón de pecados por gracia es el evangelio de Dios. Ninguna otra religión, ninguna otra postura humana, ninguna filosofía humana, ninguna posición intelectual hablará acerca de un perdón por gracia y que no necesitamos hacer nada para recibirla. Únicamente tener la fe que Dios deposita en nuestros corazones. Bendito y alabado sea el Señor, somos salvos por gracia. Somos salvos porque Él así lo quiso, porque Él así lo determinó en nuestras vidas. Así que, amado hermano, yo le animo a usted, le invito, lo motivo para que usted tenga una relación con Dios, tenga una vida diaria con Dios, en la mañana, al mediodía, en la noche, todo momento y a toda hora usted pueda tener una comunión diaria y permanente con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, orar sin cesar. Oren sin cesar. Oren continuamente delante de Dios. Oren en cada oportunidad que vayan a tomar una decisión. Oren en cada momento en que vayan a ir a algún lado, que vayan a hacer algo, que vayan a entrar, que vayan a salir, que vayan a hablar. Oren siempre con Dios. Hablen con su Creador. Aquí en Filipenses, el término que utiliza Pablo para hablar acerca de justo o de justicia, habla del mero hecho de hacer las cosas bien. Habla del mero hecho de ser buenos. Pero probablemente Pablo también tiene en mente el sentido amplio de la palabra, que Jesucristo es el único justo en esta tierra. Que Jesucristo fue el único hombre totalmente justo que cumplió a la perfección la ley de Dios. Lo vimos hace 8 días. Jesucristo fue perfectamente santo, perfectamente obediente. Nadie más ha podido cumplir la ley de Dios en la manera en que Jesucristo lo hizo. Dios espera que nosotros hagamos igual. Dios espera que tú y yo seamos verdaderamente obedientes con la palabra de Dios. Es tan importante, y vuelvo a retomar mis palabras del principio, es tan importante que nosotros seamos muy obedientes a la Escritura, porque seremos juzgados por medio de la Escritura. ¿Y si el pueblo de Dios ignora la palabra? ¿Y si el pueblo de Dios no lee la Escritura? ¿Y si el pueblo de Dios no atiende a lo que dice Dios, al consejo de Dios en la palabra? ¿Cómo resultaremos nosotros en ese juicio, amados hermanos? Pero Pablo está hablando aquí de Jesucristo, no de personas buenas. Está hablando de nuestro Señor, único santo, único justo, no de personas que podrán hacer algunas cosas bien y otras mal. Solamente en Él somos justificados. Pero el hecho de su justicia evoca directamente la salvación del justificado. Ya lo dije, el propósito que Dios tenía al entregarse en la cruz del Calvario y al entregar su vida era salvarlo. El propósito de la justificación suya es su salvación. En el momento en que Dios decidió salvarlo a usted, en el momento en el que Dios determinó justificarlo a usted, es porque su deseo era salvarlo, y así lo hizo. Por eso dice la Escritura en Romanos, a los que predestinó, capítulo 8, a los que antes predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también
glorificó. Y esa glorificación de Dios es su salvación, amado hermano. Y como lo leíamos hace un tiempo, como lo estudiábamos hace un tiempo, usted y yo debemos permanecer en esto. Debemos permanecer en esta salvación que Dios nos ha dado. Debemos luchar, debemos trabajar con ahínco, con esfuerzo en la gracia bendita que Dios nos ha dado. Debemos perseverar en esta gracia bendita. Conmigo, por favor, a Romanos capítulo 1, en el versículo 17. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como por fe y para fe, por medio de la fe de Jesucristo, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Esa fe le permite recibir la justificación de Dios. Esa fe le permite recibir el perdón de Jesucristo, pero al mismo tiempo obra la eterna obra santificadora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este versículo está hablando de la obra que Jesucristo hizo al justificarnos, al santificarnos y al salvarnos. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, esta palabra nos enseña, por consiguiente, cuál es el resultado de esa justicia. Cuando el ser humano, a mí me parece curioso esto, cuando el ser humano sabe que puede actuar como quiera, que no tiene un policía encima que lo esté vigilando, ¿cómo actúa? Como verdaderamente es, ¿verdad? Pero cuando tiene a alguien que lo está vigilando, cuando el empleado en la oficina, en el trabajo, en la planta, sabe que tiene un supervisor encima, entonces ahí sí, se pone a trabajar juiciosito, ¿verdad? Bueno, digo esto, pongo este ejemplo porque, amados hermanos, tenemos a Dios constantemente anotando nuestras obras, anotando aún nuestras palabras y todos nuestros pensamientos. De ellos daremos cuenta delante del Señor. Él está midiendo constantemente nuestra vida por medio de su palabra. El resultado que es vivir pensando, por eso dice Juan, que el que vive esperando el regreso de su Señor, a sí mismo se santifica, se purifica. Y el que vive de esta manera, amado hermano, va viviendo conforme a la Escritura, va viviendo conforme a la palabra de Dios, va viviendo conforme a lo que Dios necesita de nosotros, o demanda de nosotros más bien. Gloria al Señor. Un paréntesis. Una persona que vive de esta manera, que ha llegado a corregir su conducta por la regla, por la medida recta de Dios, es una persona que juzga en base a las normas divinas, lo que es recto y lo que no, lo que conviene a santos y lo que no conviene a santos. La implicación de esto es que una persona que se acerca a Dios confiadamente pide perdón por sus pecados, confesándolos delante de aquel que es fiel y justo para perdonarnos. Solo así hallaremos perdón y justicia, la justicia que necesitamos para estar en el reino de los cielos con nuestro amado Señor. Ese es el resultado de aquel que acepta la justificación de Dios, que todo lo juzga por la palabra. No por las costumbres, no por lo que se dice, no por lo que los demás piensan, sino por lo que el Señor determina de nosotros. Es también una persona, también se muestra en una persona que ora con agradecimiento, reconociendo que solo Jesucristo es quien lo puede justificar, que solo Cristo es fiel para perdonarnos, porque fiel es el que lo prometió y asimismo lo cumplirá para limpiarnos de toda maldad. Aquel que empezó en vosotros la buena obra la terminará, dice la Escritura. Una persona que se reconoce justificado por la obra de Dios también honrará a Dios, por ende se muestra como una persona respetuosa con sus semejantes,
pues la gracia y la misericordia de Dios están presentes y mostrándose en aquel todos los días, mostrando que ha sido justificado por la obra de Dios, por la obra santificadora de Dios. Así que una persona que ha sido glorificada por Dios, por el Evangelio, será una persona amable, cordial, amena. Una persona que ha sido justificada por Dios es uno que adora a Dios con corazón sincero, que viene delante de Dios y levanta sus manos a Dios, ya lo dije, con manos limpias, sin ira ni contienda, y que adora a Dios abiertamente, que lo adora porque reconoce que Él lo ha podido santificar, que reconoce que Él lo ha podido librar del pecado y de la maldad. Todo aquel que adora a Cristo lo adora porque Él lo ha limpiado, lo adora por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. No lo adora por costumbre, no le canta porque se oye bonito, no le canta porque canta hermoso, no, le canta porque sabe que la cruz derramó su sangre bendita y por medio de ella nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y la palabra de Dios va transformando nuestras mentes en Cristo Jesús. Y en última instancia, una persona que se reconoce justificada por Dios sirve a un Cristo vivo, enseñando el Evangelio al perdido, predicando al perdido, pues ha visto a su Creador lavarle los pies. Él mismo lavará los pies de otras personas. Si Dios ha lavado sus pies, si Dios le ha servido a usted, si Dios lo ha salvado, lo que usted debe hacer en respuesta a eso es ir y predicar el mensaje de salvación. Vaya allá afuera, todavía hay muchos que necesitan oír el mensaje de salvación. Y usted y yo somos los llamados para hacer esto. Saben, he venido haciendo una reflexión en este último mes, y es que usted y yo fuimos contratados para una cosa. ¿Sabe para qué fuimos contratados por Dios? ¿Recuerda usted la parábola de los labradores? Ellos fueron contratados con un propósito, y unos fueron contratados a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y otros por allá a las 6 ya cuando estaba terminando. ¿Sabe para qué usted fue contratado por Dios? Y quiero que mire esto como en el ámbito de un contrato laboral. Usted fue contratado para predicar el mensaje de Dios, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles el mensaje de salvación y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es que eso es cuestión del pastor. No. Porque aquí el único salvo no soy yo. Si yo soy el único salvo en esta iglesia, entonces sí, solamente sobre mí recae la responsabilidad de ir y de predicar el mensaje. Pero como tengo fe en mi corazón, yo creo que aquí habemos muchos salvos por Dios. Por consiguiente, también creo que usted también tiene la responsabilidad de ir y de predicar el mensaje de salvación. Para esto fuimos contratados. ¿Usted cumplirá su labor? Bueno, yo lo invito a que sí. Por eso Primera de Juan capítulo 3, vamos allí por favor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 7 dice así: hijitos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo. ¿Como quién? Como Él es justo, como nuestro Dios es justo. Si nuestro Dios es justo, nosotros debemos practicar esa misma justicia. Es decir, Pablo aquí en Filipenses está tomando la palabra que significa un hombre bueno, pero la está aplicando en base a la medida de la justicia de Dios. Lo que quiere decir, la forma de aplicar esto es que Dios lo ha justificado a usted. Ahora usted debe vivir, comportarse como una persona justificada. Debe vivir bien para Dios. En el Nuevo Testamento encontramos
varios ejemplos de personas que han vivido de esta manera. Uno de ellos era Job, ¿recuerda? Acuérdate de mi siervo Job, hombre justo y recto. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. Pero todo esto, amados hermanos, viene a terminar en un sencillo punto para dar cierre al tema de la justificación. Bueno, aunque realmente no hablé del tema de la justificación, solamente el ser justificados en Dios. Y está en segunda de Timoteo. Vamos allá, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Felicito a estos hermanos que están buscando en sus Biblias. Amén, Dios los bendiga. Son unas personas muy obedientes. Dijo Pablo, no solamente en mi presencia, sino en mi ausencia también. Segunda de Timoteo 4, 8. El fruto, se me fue. En el fruto me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman, a todos los que aman su venida. Para todo aquel que ha sido justificado, Dios promete una sola cosa: la salvación. Usted que ha sido justificado por Dios, usted será levantado en el día postrero para ver la cara de su Señor y no salir avergonzado. Por eso leí Romanos 1:17, pero el 16 dice: por tanto no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación primeramente al judío y al griego. Amén. Así que el que no se avergüenza del Señor, Él tampoco se avergonzará de usted, como vimos el martes. Y el que perdona las ofensas de sus hermanos, el Señor también le perdonará. Amén. Eso dice la Escritura. Pero solamente quiero hacer una advertencia esta mañana. Cuidado con dejar de observar la Escritura, amados hermanos, para no ponerla por obra, para no obedecerla. Esta es una fuerza que domina a las personas. La gana y el ánimo de no obedecer la Escritura es una fuerza que intenta dominar para que usted no sea obediente a la Escritura. Como Pablo le dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la Escritura? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Por tanto, amados hermanos, debemos renunciar a esos impulsos engañosos que nos asaltan a diario, para que no revelemos la verdad de Cristo, para que no reverenciemos su verdadera palabra, para que no hablemos de Cristo en su verdad y en su Escritura. Estos impulsos lo que intentan es que nosotros nos rebelemos en contra de Dios para dejar de obedecer la Escritura. Tengamos cuidado, amados hermanos, con esos impulsos que nos invitan a no obedecer la Biblia. Y son fáciles de identificar. ¿Cuáles impulsos nos invitan a no obedecer la Biblia? Impulsos de ira, impulsos de arrogancia, impulsos de orgullo, impulsos de mentira, impulsos de chisme, impulsos de hacer lo malo. Todo tipo de impulsos que lo lleve a usted a no obedecer la Escritura, tenga cuidado con ellos. Abandone esas actitudes maliciosas, para que aprendamos a vivir en un mundo en medio de la justicia de Dios que tenemos. Con esto cerramos, amados hermanos, la primera parte, es decir, el ser justificados en Dios. Pero somos justificados, como dice aquí, para vivir en pureza, todo lo puro. Sigue atendiendo el apóstol Pablo aquí. Esto se utiliza en el sentido de una pureza moral. Aquel que ha sido justificado por Dios podrá tener una justicia moral delante de Dios. Pero también es no tener una mezcla, una contaminación, una amalgama con el mal. No se mezcle con las cosas malas, no se mezcle con lo que no conviene, no mezcle su santidad con el pecado. Dios y Satanás no habitan en la misma persona.
Si Dios lo ha santificado a usted, es porque el Espíritu Santo de Dios mora y habita en su interior. Por tanto, no mezcle su vida con actitudes pecaminosas. Límpiese a sí mismo, purifíquese a sí mismo para vivir delante de Dios. Ser puros, ser castos, limpios, santos para Dios, libres de toda mezcla con el mal. La Escritura llama continuamente a la santidad, a ser santos como Dios es santo, a alejar de nosotros toda obra mala, nos dice la Escritura. Podemos leer muchos textos en el Antiguo Testamento como Levítico y Deuteronomio, donde nos enseña que Dios es santo. Allí dice Dios: yo soy santo, por tanto no se contaminen, no adopten las costumbres paganas, no adoren ídolos, no expongan sus hijos al sacrificio a dioses paganos. No lo hagan, advirtió el Señor en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que reconoce tanto el libro de Isaías como de Apocalipsis. Dios es santo, santo, santo. No mezclemos nuestras vidas con la maldad. Por tal razón, Israel abandonó a Dios. ¿Por qué abandonó Dios a Israel a Dios? ¿Por qué se alejó de sus caminos? ¿Por qué prevaricaron? ¿Por qué falsificaron la palabra de Dios? ¿Por qué pecaron tan abiertamente contra Dios? ¿Por qué desobedecieron a Dios de una manera tan abierta? Y aunque Dios había prometido habitar en medio de su pueblo, ellos se volvieron a dioses paganos y adoraron imágenes y toda clase de amuletos impíos. Por tanto, Dios los entregó a deseos engañosos. Dios los entregó a la justicia que iba a impartir en ese tiempo por medio de su ejército, dice Dios. Y vinieron los ejércitos de Asiria, de Persia, de Babilonia, de Roma, e invadieron la nación de Israel y tuvieron que vivir bajo el quebranto de sus propios pecados. Dios les pagó conforme a la iniquidad en sus corazones. Fíjese usted, cada vez que ha venido un juicio de Dios sobre la tierra, sobre la nación de Israel, es porque sus pecados han llegado hasta el extremo. Y estamos viviendo una época en que el pecado está a la orden del día. Estamos viviendo en una época en la que el pecado está en el celular, está en el televisor, está en el computador, está en la calle, está donde quiera que usted vaya. Limpie su vida de maldad, limpie su vida de todo pecado. Por eso dice la Escritura que debemos hacer morir ese hombre. Ese viejo hombre está muerto. Aquel que estaba viciado conforme a los deseos engañosos está muerto. Lo que debemos hacer es vivir por la gracia de nuestro Señor. Pero Dios, que es grande en misericordia, los perdonó y los atrajo nuevamente a su presencia, nuevamente a su pueblo, a pesar de su iniquidad. Por tanto, deberíamos declarar, pese a nuestro pecado, como dice Salmo 51, verso 11: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta es una evocación directa por medio de una oración a que Dios nos santifique por completo. Y todo vuestro ser, dice Primera de Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser guardados irreprensibles. Las Escrituras son santas porque la palabra de Dios es santa, es lo que dice Salmo 19, verso 8. Y el decreto, el mandamiento de Dios es puro, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios puro. Así que los que guardan su palabra son santificados por ella, como dice Juan 17, 17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Ve la importancia de la Escritura? ¿Ve la importancia de la Biblia?
que usted a través de ella será guardado, será limpiado y usted mismo será justificado por la verdad que ella declara. Pero el ignorar la Escritura es ignorar a Cristo, pues ellas dan testimonio de nuestro Señor. E ignorar la obra que Él nos ha hecho es ignorar la Escritura. Porque Dios es santo, exige que su pueblo también sea santo. Jesucristo, su Hijo, es santo, pues Cristo es Dios verdaderamente, como dice la palabra. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu Santo de Cristo, es el Espíritu Santo de Dios. Por ende, Dios en su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es completamente santo, y todos sus designios santos, y todos sus pensamientos santos, y todas sus palabras santas. Por tanto, santifíquese el pueblo de Dios. Como dijo Isaías, viendo la visión de Dios: soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Necesitamos ser santificados a diario por su verdad. Estamos estudiando entre semana, los días martes, el Sermón del Monte, amados hermanos. Valioso esta enseñanza de nuestro Señor. Y este martes que acababa de pasar, hablábamos precisamente de esto, de cómo debemos nosotros presentarnos ante Dios. Hace 15 días hablábamos de que Dios, danos el pan de cada día. Por nuestras necesidades, danos lo que necesitamos diariamente. De la misma manera, debemos acercarnos ante Dios y decirle, o más bien rogarle por esa santificación diaria. Señor, perdona mis pecados. Nuestro Dios es santo y ha santificado a la iglesia porque estamos unidos a Cristo Jesús. Muchos de nosotros, o bueno, muchas personas esperan el día en que el Señor Jesucristo venga por su novia para casarse con ella. Pero este concepto no es del todo cierto. La iglesia y su Señor ya se han unido. Usted está unido a Cristo. Así que simplemente celebraremos esas bodas el día en que nuestro Señor venga. Pero llévese esto en su corazón: usted está unido a Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo para ser santificados por la obra del Cordero. Vamos por favor a primera carta de Corintios, capítulo 1, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Aquí va a hablar de la iglesia de Corinto, pero en realidad es una verdad que nos abraza a todos. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido, ¿qué? Santificados en Cristo. Así que si la iglesia está en Cristo, la iglesia es santificada. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Usted que invoca el nombre del Señor, usted que en sus labios pronuncia el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, usted que en su corazón habita el Espíritu de Dios, está llamado a ser santo. Amén. ¿Por qué? Por haber sido llamados por Cristo, somos santificados por su poder. Amén. Dios demanda hombres y mujeres santificados, puros, castos, mujeres puras y castas, cuidadoras de su casa, buenas, obedientes a sus maridos. Toda actitud contraria haría que la palabra de Dios sea blasfemada. Por favor, vamos a Tito. Tito capítulo 2, versículo 5. Es un consejo que da a las mujeres también. Le dice a las mujeres a que sean prudentes, puras,
hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De esta manera, esta es la manera en que todas las personas pueden observar en ustedes una conducta piadosa, una conducta casta, una conducta que honre su vida como hijos, como hijas de Dios. Pero es que esta actitud no solamente de mujeres, sino de los varones también, de los hombres. Esta actitud es también de todo aquel que predica y que preside en la iglesia del Señor. Usted, amado hermano, que preside en este lugar, ha sido llamado a que viva conforme a la santidad de Dios en su vida. Dios demanda esto en nosotros. Un poco atrás en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Si las mujeres se deben destacar por ser castas, puras, hacendosas de su hogar y obedientes a sus maridos, usted tiene que destacarse por ser un hombre oyente y creyente de la palabra y tener buena conducta, amor, fe y pureza. A esto están llamados los hombres de esta iglesia, a vivir de una manera pura y justa delante de Dios. Esta es la sabiduría que Dios da a la iglesia, como dice Santiago. Es la sabiduría divina. Y para terminar, amados hermanos, tal pureza como vivimos nosotros en nuestra vida, y también venimos hablando desde el punto anterior, deriva no solamente de una correcta relación con Dios, deriva también de tener una comunión con Él a diario. Tito capítulo 2, verso 14 dice lo siguiente: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras, santificado por el Señor.